De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Estamos arrancando en este 14 de julio, martes 14 de julio, escuchando a Concha Huica, tratando de conectar con la españolada en Uruguay. Me desperté pensando en toda la riqueza cultural, musical de España, ¿no? Que hoy juega ese partido contra Francia, esa semifinal. Y bueno, sin lugar a dudas, desde el Uruguay tiene que haber mucha gente ciudadana española, ¿no? Con herencia española, ancestralidad de España, conectada a las 4 de la tarde con ese partido, así que quisimos ponerle un poquito de tono, aprovechar además como excusa para escuchar a Concha Huica, que realmente a mí me fascina, ¿no? Y conectar entonces con esos territorios, ¿no? Porque además, claro, España es tan vasto que si uno mira para un lado puede escuchar a Serrat, si mira para el otro escucha a Concha Huica, o puede irse con Sabina o con Extremoduro, en fin, no sé, variadísimo. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Caro? Muy bien con este día tan hermoso que ¿Cómo tenemos. Salió el sol? Para mí algo poco se habla, ¿no? Poco se habla. Porque la verdad que ayer una de las cosas que le pregunté a Nubel Cisneros era si íbamos a ver el sol en estos próximos días, y él lo puso en duda porque continúa, digamos, un pronóstico con nubes, con humedad y también con lluvias, pero más sobre el final de la semana, tal vez. Así que esto fue una linda sorpresa. Sí, fue una linda sorpresa y además, capaz que esto no tiene ningún tipo de medición científica que lo respalde, sí, pero yo sentí que estaba más agradable hoy temprano. No, eso sin duda. Las temperaturas están un poquito más elevadas y sí, van a continuar así, un poquito mejor, pero bueno, eso nos trae la humedad y eso nos puede traer la lluvia. Es el tema, entonces, bueno, es un círculo complejo. Hay que ver con qué uno se conforma y no es fácil conformarse, no es fácil. Pero bueno, arrancábamos con Concha Huica y yo tenía una propuesta, ¿no? Imitando un poco a los colegas de la primera mañana, porque el otro día, ayer fue en realidad sí, esta consigna que hicieron sobre elegir una canción para el final del programa. Entonces yo pensaba, ¿qué canción, qué música querrían escuchar de España, ¿no? Obviamente estoy tomando partido, ¿no? Sí. Estoy tomando partido en España, de España con Francia. También pueden sugerir algo francés si quieren, pero bueno, creo que si atendemos a la mayoría en Uruguay hoy tiene que tener el corazón en España. Yo te iba a decir, nuestros oyentes franceses deben estar un poquito enojados a esta hora. Yo no sé, yo creo que tienen que comprender, empatizar con que la mayoría de los uruguayos descendemos, ¿no? de esas tierras españolas. Tenemos algún abuelo, bisabuelo que vino de España. Así que bueno, no lo podemos ignorar. Entonces, conectados con esta idea, les propongo también sugerir alguna canción, algún artista, ¿no? Hoy, por ejemplo, también estuve escuchando un poco a Ana Belén y a Víctor Manuel. Víctor Manuel es de Asturias, por ejemplo, también. Podemos también escuchar a Cristina Fernández y a Washington Carrasco de Galicia, ¿no? O sea, son representantes gallegos en nuestro país, sobre todo Cristina. Hay alguien acá que ya dice que va por Francia. Saludos, Gustavo, voy por Francia, ¿no? Y le gustaría escuchar Francis Cabrel La Corrida. Francis Cabrel La Corrida. Capaz que le podemos pedir a Valentina, ¿no? Valentina, Emilia y Natalia, nuestra línea de 3. Capaz que le podemos pedir así, como si fuera, aquí está su disco, a Francis Cabrel, y cuando esté ahí en la vuelta con La Corrida, lo hacemos sonar. De todas maneras, Gustavo, perdóname, pero vamos a darle un poquito más de lugar a España hoy. Así que la propuesta tiene que ver con eso, ¿no? Hoy tenemos un programa con diversos temas, algunos temas que tienen que ver con la ciencia y con nuestro territorio en otras épocas. Y un poco también con nuestro patriotismo, ¿no? También vamos a sacar la fase un poco nacionalista, porque en la meseta de Artigas, cerca de la meseta de Artigas, apareció el segundo dinosaurio uruguayo. Y por el lugar donde lo encontraron se llama Mesetarus protector.
De eso vamos a hablar más o menos a la 1:30 cuando estén aquí en esta mesa Matías Soto y Daniel Perea, que son investigadores del Instituto de Ciencias Geológicas. Vamos a tomar este disparador, pero vamos a hablar de una historia muy vasta que hay de los descubrimientos paleontológicos en nuestro país, que es de los últimos años, pero es bastante amplia porque hay diferentes descubrimientos y novedades. Vamos a ver las características que tenía ese habitante de hace millones de años. 80 millones de años. Ahí va. Y ver cómo era también nuestro territorio, ¿no? Porque los paleontólogos dicen que claro, tal dinosaurio habitó tal lugar en tal época, y cuando dicen esto de la época, yo realmente me pierdo totalmente, ¿no? Es que estamos hablando del Cretácico tardío, formación Guichón, ¿no? Cuando te dicen antigüedad, aproximadamente 80 millones de años, Cretácico tardío, formación Guichón. Guichón sí sé que está en Paysandú, claro, ¿verdad? Pero el Cretácico tardío, realmente, yo más o menos te comprendo la Edad Media, el romanticismo, yo qué sé, ¿no? Bueno, pero el Cretácico tardío ya se me escapa. Pero bueno, esta es la idea, poder tener como una especie de clase docente también con estos investigadores que la verdad que son personas muy dedicadas, porque hay, convengamos, un esfuerzo grande en esta vocación que en general tiene muy pocos recursos. Sobre eso también vamos a hablar, y a pesar de esta situación, Uruguay suma entonces su 5º género de dinosaurio y alcanza el 3er puesto en el podio sudamericano de géneros descritos, empatando con Chile y quedando solo detrás de Argentina y Brasil. Y en estos términos futbolísticos, lo había planteado además en la nota Leo Lagos, Uruguay nomás decía, si tuviéramos que festejar como si fuera un campeonato de fútbol, diríamos, Uruguay se ha colocado en los mejores del mundo. Claro, y para evaluar el esfuerzo de estos científicos, te tiro solo un dato más y pasamos al otro tema. Este descubrimiento lo hacen apenas a partir de 2 vértebras fósiles halladas hace más de 40 años. Nada más y nada menos. Impresionante. Estamos escuchando ya a Francis Cabrel. Bueno, a ver cómo suena. Es para vos, Gustavo, para vos. Je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi. Ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir. Cette danse. No está nada mal, Francis Cabrel. Sí, me encantó. También podríamos escuchar a Sass, que es una, ¿verdad? Que les gusta a ustedes, chicas, sí, nos gusta mucho Sass. También podríamos escuchar a Sass. También hay alguien que dice que va por Francia, si es por Orígenes. Saludos, Mónica. No. Tenemos un montón de gente de Francia, pero bueno, bien ahí, me encanta. Bueno, hay quienes ya están pensando en Pedro Pastor, el tema de los olvidados, ¿no? Pedro va a estar en Montevideo cerca de fin de año. Mirá qué bien, nos dice Fernando. Después también Pata Negra. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda, es lo que quiere escuchar para el cierre Leonora. Y así seguimos, ¿no? Así seguimos. También, bueno, también, mirá, hay alguien que me rezonga de alguna manera, porque hoy obviamente es 14 de julio, Día de la Revolución Francesa. Que justo les toca jugar este día. Un mal momento para la propuesta. Un mal momento para la consigna. Empecemos de vuelta el programa, ¿no? Saluda a los franceses. Saluda a los franceses. Claro, es 14 de julio, tendríamos que poner la marsellesa entonces para arrancar el programa. Bueno, bromas aparte, estaremos compartiendo los mensajes y los sentires de ustedes, y también compartir la música sobre el final del programa, y veremos quién gana entonces en esta propuesta. Si hay más propuestas de canciones francesas, tendremos que poner a Francia. Sí. Estoy tratando de dar vuelta a la consigna en este momento para quedar bien con todos. Sí, pero ya la audiencia, que muchas veces es la que manda, empezó a marcar un rumbo, ¿no? No, y está bien, me encanta. Bueno, hoy es columna de Emilia Díaz, hoy es martes, hoy viene el aguijón, y Emilia nos trae una propuesta que a mí en particular me toca muy de cerca, porque tiene que ver con un trabajo que yo hice en la Facultad de Ciencias Sociales para la licenciatura en Desarrollo, que tiene que ver con las mujeres en los territorios, con las referentes barriales, con lo que para algunos autores es el cuidado comunitario, que también está en los hombros y en los cuerpos y en la vida de las mujeres, que en los barrios populares en particular
sostienen la vida, ¿no? Emilia va a ir por el lado de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, que es una organización además que tiene un vínculo importante con el PIT-CNT. Las líderes de esta coordinadora son mujeres que están lidiando día a día con la pobreza, con el hambre, con múltiples dificultades y necesidades. Son articuladoras de soluciones institucionales. Son las mujeres a las que se les pide, ¿no? Desde alimentos para un merendero hasta una herramienta para salir de una violencia, ¿no? O sea, son las mujeres que en el territorio responden a estos cuidados comunitarios que son polisémicos, que son muy amplios, ¿no? Y que pueden abarcar diferentes asuntos de las necesidades de la vida. Entonces, Emilia va a ir por ese lado. Vamos a conocer la voz de algunas mujeres que, por ejemplo, están en el barrio El Tobogán, detrás del cerro, que además de lidiar con la pobreza también tienen que hacerlo con la violencia que se vive en esos espacios. Y de alguna forma también creo que todas hemos tomado como más conciencia sobre la relevancia de las mujeres en estos territorios a partir de las ollas y merenderos que emergieron en la pandemia en particular. Claro. Y los múltiples trabajos que se han hecho desde la sociología y desde la antropología para mostrar que en estos barrios las mujeres son las que sostienen estas ollas, ¿no? Si hubiera de alguna manera que personalizar a las personas o marcar un perfil a las personas que trabajan en las ollas populares, serían mayoritariamente mujeres, son mayoritariamente mujeres. Hay otros trabajos también de la región mirando las ollas, merenderos y las organizaciones sociales populares en Argentina, en Colombia y en otros países de América Latina, donde las respuestas salen también desde los barrios, donde se dice esto mismo, ¿no? Son mujeres que tejen, ¿no?, en los barrios, entramados comunitarios para dar respuestas. Sí, Emilia los define muy acertadamente como las titanas del barrio, y yo creo que es una nueva forma de las mujeres como sostén del cuidado. Ya lo hemos hablado en la infancia, lo hemos hablado en el caso de los adultos mayores, y ahora esta fase territorial que creo que es muy extendida y que seguramente Emilia lo va a tratar de resumir en algunas palabras, pero siempre va a ser poco, porque sabemos que a lo largo y ancho de todo el país este trabajo es fundamental para sostener las comunidades. Entonces, bueno, creo que va a ser interesante poder ver cómo ellas lo ven y cómo ellas se ven en ese contexto. Totalmente, porque de alguna forma también estas movidas, estas organizaciones populares han conectado con los sindicatos y también con una perspectiva de género, también con un feminismo popular. Hay quienes dicen que de alguna manera esto también representa un feminismo popular. De hecho, hace muy poquito se realizó el primer encuentro nacional de feminismos populares, fue en Sutel en abril pasado, y allí se congregaron mujeres de diversas organizaciones barriales y también sindicales. Entonces también se ve a estas mujeres desde los barrios con esta perspectiva. Y bueno, también invitamos a la audiencia a conectar con este tema, porque todos tenemos de alguna manera en nuestros barrios estas referentes, pero muy particularmente en los barrios populares donde las respuestas del Estado, institucionales, no llegan. Bueno, Caro, yo para ir cerrando y ya encaminarnos a la pausa, yo mencionaba el caso de los cuidados en adultos mayores, y ese es un tema que estuvo en agenda en las últimas horas, pero por un hecho lamentable que tuvo que ver con una situación que se vio muy grave en un residencial aquí en Montevideo. Sobre esto se manifestó en las últimas horas la Institución Nacional de Derechos Humanos, que sigue con preocupación este caso puntual, pero también la situación en general vinculada a los cuidados en adultos mayores. Para profundizar en ese tema, vamos a hablar con el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Miguel Petit, después de la pausa, para saber cómo vienen trabajando y cuáles son aquellas preocupaciones puntuales que hay sobre esta realidad.
Perfecto, hacemos la pausa entonces y nos metemos en este tema por algunos minutos porque realmente ha generado gran conmoción, ¿no? Las condiciones de infrahumanas en las que estaban estos 20 adultos mayores han generado mucha sorpresa porque todos sabemos que en los residenciales de adultos mayores las condiciones no son óptimas en muchos de los casos, ¿no? Pero las condiciones en las que fueron halladas estas personas realmente están por fuera de lo que imaginábamos y de alguna manera esto también es lo que está advirtiendo la Institución Nacional de Derechos Humanos a través de esta participación que está teniendo en el tema. Hacemos la pausa y ya venimos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos y podés comprar del BHU es música para tus oídos, porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Sorprende a papá con un nuevo prepago. Con una recarga de 290 pesos o más, tiene 300 gigas por 3 meses y se puede llevar su nuevo celu financiado hasta en 24 cuotas. Antel, el futuro, lo creamos juntos. Bueno, estamos cumpliendo con muchos de los oyentes que nos están recordando esta fecha de la Revolución Francesa. Muchos también que dicen, miren que en Francia hay muchos franceses, miren que esta patria también se constituyó con franceses, con ingleses. Bueno, hemos generado toda una disputa, ¿no? Francia y grande Yves Montand, Las hojas muertas, sí, temazo, después lo vamos a compartir. Pero queríamos darle un poquito de lugar entonces a esto que nos venían reclamando desde la audiencia y seguiremos compartiendo sus mensajes también para poder elegir esa canción final. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya.
Como ya les adelantábamos, vamos a detenernos unos minutos en esto que ha generado tanta indignación, preocupación. Estamos hablando de ese residencial clandestino, ese residencial ubicado en el barrio La Unión, que fue encontrado luego de la denuncia de vecinos. Más de 20 adultos mayores fueron evacuados en la noche del viernes de este lugar, donde vivían además hacinados en condiciones de abandono. La intervención policial se desencadenó tras los gritos de auxilio que varios de los ancianos lanzaron desde una ventana para alertar a los vecinos. La justicia finalmente imputó a la dueña y a la encargada del residencial irregular de La Unión por reiterados delitos de privación de libertad, de estafa, de omisión de asistencia, entre otros delitos. La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación tras constatar condiciones incompatibles con la dignidad humana en este residencial, en un comunicado que se dio a conocer en estas horas. Vamos a conversar unos minutos con Juan Miguel Petit, uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que trabaja en particular en esta temática, ¿no? En un envejecimiento, además, de nuestro país que nos está ganando en cuanto a las respuestas institucionales, y esto está quedando claro una vez más. Bienvenido, Petit. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cuáles son, de alguna manera, los aspectos que pueden resaltar hoy, una vez que ya estuvieron en ese lugar, en cuanto al presente, en cuanto a lo que se puede hacer? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuáles son, de alguna manera, las primeras respuestas que están analizando? Lo primero que tener en cuenta es que el Uruguay está viviendo un enorme terremoto sociodemográfico, porque con el aumento de la expectativa de vida, los cambios en las estructuras de las familias, la baja natalidad, inclusive los cambios en la estructura de las viviendas, eso genera una demanda de cuidado de personas mayores muy grande. Entonces, muchas veces surgen medidas inventadas, medidas que están fuera de la institucionalidad, fuera de lo legal, como en este caso, y a veces mucha gente, las familias en desesperación, aceptan o caen en estos engaños. Lo que encontramos fue algo muy duro, que nos pega muy fuerte como país y que nos plantea justamente que hay que seguir trabajando, fortaleciendo la institucionalidad en lo que es registrar. Hay más o menos unos 1.300 residenciales en el país, de los cuales unos 250 están habilitados, lo cual no quiere decir que todos los no habilitados funcionen muy mal, pero esto no ni siquiera eran no habilitados, porque hay muchos que están registrados sin trámite de habilitación. Esto era algo realmente ilegal, oculto en la pantalla de otro que estaba registrado. Así que lo que hay que hacer es, por un lado, seguir trabajando mucho en la habilitación, en los controles. Quizás una propuesta que lanzamos fue que haya habilitaciones por tramos, o sea, para que las instituciones, que a veces les cuesta hacer todo el proceso de habilitación, puedan irlo transitando por razones de costos, tiempos, etcétera, y trabajar intensamente en todo ese sistema. Tratar de poner todo dentro del mapa de lo legal y buscar combatir situaciones como esta, prevenirlas, evitarlas, y realmente es algo que resultaba muy desgarrador, esas situaciones de indignidad, que fueron atendidas muy rápidamente a raíz de la denuncia por el MIDES y por el Ministerio de Salud Pública, pero realmente muy impactante. Petit, la situación demográfica, como usted marcaba, justamente lleva a un problema que tiene características ya estructurales, pero pensando en el corto plazo, ¿usted cree que se debería fortalecer el control? Y en ese sentido, ¿hay una estructura, hay recursos para cumplir con ese objetivo? ¿Qué diagnóstico se hace? No. Frente a cuando ocurre una desgracia, uno tiene que ponerse de monosabio a dar recetas. Tiene que ponerse al servicio, a trabajar, dialogar y tratar de aportar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros yendo al lugar allí el lunes y mañana, comunicándonos el fin de semana con las autoridades y tratar de aportar? Y es lo que estamos tratando de hacer. Yo no diría aportar eso. Creo que no tiene un facilismo, así solamente hay que fortalecer los controles. Creo que hay que seguir pensando de qué manera se pueden hacer los controles usados de manera más eficiente, más tecnológica, más sistemática. En fin, hay que pensar sobre eso. Hay una institucionalidad, Uruguay tiene una presencia fuerte, del Banco de Previsión Social, del MIDES y de Salud Pública,
y hay que trabajar fuertemente con esto. Yo creo que hay que tomarlo como una enorme señal, un antes y un después. Era muy grave la situación de esas 22 personas, se prolongó en el tiempo y por lo tanto esperamos colaborar en nuevas medidas institucionales para trabajar sobre eso. En eso estamos, en muy buen diálogo, las autoridades reaccionaron, hay conciencia en el tema, Uruguay tiene historia en esto, y bueno, hay que también dar una señal de tranquilidad a las personas mayores, que hay una institucionalidad que va a seguir funcionando, que tiene que crecer y que los va a cuidar. Esa es la señal. Porque hay otra cosa, también hay un cambio cultural. Cuando era chico vi una persona de 80 años, y decía, mirá, esa persona tiene 80 años, tiene 85 años, qué increíble, estuve en el hospital, fui al hospital, le fui al médico, había un señor que tenía 78 años, o 90 años. Hoy se ha vuelto habitual. Y bueno, por volverse habitual se naturaliza y perdemos de vista la riqueza que significa y los cuidados que significan, los cuidados que implican sobre todo en todo lo que es la atención y sobre todo la parte vincular y social, porque no es solamente que esté en un lugar con calefacción y de buena estructura. Lo que salva la vida a todos, a cualquier edad, pero cuando se ve más claramente en los dos extremos, en los primeros meses de vida y en los últimos años de vida, son los vínculos, las relaciones con los demás, las relaciones con nosotros, las actividades lúdicas, culturales, diálogo, talleres, conversación, gimnasia, música, yoga, charla, discusión. Eso es lo que nos hace humanos y bueno, creo que hay que seguir pensando por ese lado. Bueno, eso, lo voy a tener que dejar porque tengo que entrar a la reunión del consejo de la institución justamente y creo que se me pasó un poquito la hora, se nos despasó la hora de la entrevista. Petit, pero bueno, sí, solo una cosa para cerrar, ¿no? Lo institucional, la regulación, el control, sí, pero de alguna manera hay personas en este país que creen que a estas personas hay que tratarlas de esta forma, ¿no? De esta manera indigna. Bueno, pero eso es el delito. Eso es el delito. Hay gente que delinque. Claro, pero pienso en esto. No, pienso en esto. Eso es otro capítulo. Cómo luchar para que los aspectos oscuros del ser humano no salgan. Y eso es otro tema, que también hay que luchar con eso. Pero esto es delictivo. Una cosa es cuando tenés un hogar que de pronto tiene problemas financieros, mantenimiento, no se cuida un aspecto, se puede mejorar, las autoridades intervienen, dicen, bueno, hay que mejorar tal situación de infraestructura, hay que agregar tal actividad, porque nada es perfecto. Otra cosa es cuando hay delito, cuando hay una estafa o hay una violación flagrante de un bien jurídico, como es la vida, la salud, la integridad, la vida digna. Es otra cosa eso. Sí, tal cual. Petit, muchas gracias. Sabemos que le toca ahora al directorio. Un abrazo. Chau. La idea era esta, ¿no? Que de alguna manera creo que acá también lo hablamos, que tiene que ver con cómo vemos a las personas mayores, ¿no? Que también les pasa muchas veces con los niños y las niñas. O sea, son de alguna manera personas vulnerables. Y en esa vulnerabilidad se ejerce un poder y bueno, y esto roza también con las condiciones de vida de las personas mayores y cómo tratamos a estas personas mayores. En esto también está Inmayores y hay también una campaña que tiene que ver con el viejismo, que también toca con los derechos de las personas mayores, ¿no? Las vemos como un descarte, como algo que no tiene sentido. Por eso, de alguna manera, la pregunta que iba en el marco de lo cultural, claro. Cómo como sociedad estamos viendo también a los viejos. Sí, y lo necesario que es abordar ese cambio cultural en este escenario demográfico que marcaba Petit. O sea, si no se cambia, más allá de las decisiones políticas estructurales, si no se cambia la forma en la que vemos a los adultos mayores, creo que va a haber un problema porque somos un país envejecido. Exactamente, y La Diaria tiene una crónica, como también hemos visto en otros medios, que se basa en las declaraciones ante Fiscalía de los familiares de estos 20 adultos mayores, ¿no? Hay un párrafo que habla de la magnitud de
desastre, ¿no? Uno de los familiares declaró ante la fiscalía que llevó a su suegra de 83 años al residencial en abril del 2023 y que en estos años nunca le hablaron de la existencia de otro local, porque había un local que era local fachada, ¿no? Tremendo. Y después había otra casa que era donde estaban estas personas en estas condiciones. Además señaló que en los últimos 2 meses le negaban la visita diciéndole que no estaba en condiciones de salud para recibir visitas. Tras el allanamiento fue encontrada esta mujer de 83 años con síntomas de desnutrición y no alcanzaba los 30 kilos de peso. A esto de alguna manera iba mi pregunta también, que es una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo hay personas que más allá de que sean delincuentes pueden aceptar o llevar los términos de la vida hasta a este punto, ¿no? A este punto de dejar tiradas a estas personas sin alimentos, sin los cuidados básicos para la supervivencia. Hay otros ejemplos y otros casos que han circulado que tienen que ver con personas que fallecieron, o al menos un caso de una persona que falleció por un cúmulo de desatenciones. Y sí. Los niveles de vulnerabilidad que hay en esa etapa de la vida, si no tenés un cuidado medianamente apto y es dificilísimo. No, esto era realmente extremo y también lo escuchábamos por parte de los representantes de la Sociedad de Gerontología del Uruguay, que también hablaban, ¿no?, de estas advertencias, porque esto salió a luz ahora, pero de los 1.000 y pico de residenciales que hay en el país, solamente el 20%, alrededor del 20% están habilitados. Sí, 250, dijo Petit. Exactamente, dijo Petit. Hacemos la pausa y a la vuelta seguimos entonces con La Colmena. Vamos a entrar en este mundo de los dinosaurios que tenemos en nuestro país, o que teníamos. Sí, yo por las dudas voy a andar con cuidado, no sea cosa que aparezca alguno. Dale. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Puesta al aire, David Mattioli y Emilia Rovira. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. Es estudiar en la UCU, es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La Diaria Radio, 97.9. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. En Habitab, resolvé todas tus gestiones.
en nuestros más de 520 locales de todo el país y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Conducción, Carolina García. La Colmena. Tratando de ambientar la presentación de nuestros próximos invitados, porque Uruguay vuelve a hacer historia en la paleontología. A partir de apenas 2 vértebras fósiles halladas hace más de 40 años en la meseta de Artigas, un equipo de investigadores logró describir una nueva especie de dinosaurio. Estamos hablando de Mesetasaurus protector, un titanosaurio herbívoro que vivió hace unos 80 millones de años en lo que hoy es Paysandú. Es la segunda especie de dinosaurio identificada a partir de fósiles encontrados en nuestro país y consolida a Uruguay entre los que han aportado nuevos géneros de dinosaurios a la ciencia. En 2024, estos mismos investigadores que vamos a conocer ahora de la Facultad de Ciencias responsables de este hallazgo describieron por primera vez una especie de dinosaurio nueva para la ciencia a partir de fósiles hallados en nuestro territorio. Y hay otros asuntos que tienen que ver con otros antecedentes sobre dinosaurios que habitaron el país, pero que también se encuentran en otras partes del mundo. Vamos a hablar de los que son autóctonos de alguna manera, de los que están o estuvieron en nuestro territorio. Recibimos a Daniel Perea y a Matías Soto, paleontólogos e investigadores del Instituto de Ciencias Geológicas. Así es. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, han recorrido ya bastantes escenarios contando acerca de este hallazgo en particular. Dije todo bien porque perfecto. O sea que yo tiemblo cada vez que van a decir el nombre porque hemos escuchado varias versiones. Claro, hay que intentar dividir. Podemos comenzar por ahí, ¿no? Entonces, por esta descripción del Mesetasaurus, ¿no? Hablando de la meseta de Artigas, esto es lo que le da el nombre a este dinosaurio, porque precisamente fue hallado en el entorno de la meseta de Artigas en Paysandú. Sí. ¿Cómo fue este hallazgo? También hablamos de una época en particular en la que habitó este dinosaurio. ¿Qué pasaba en ese territorio de Paysandú hace 80 millones de años? También para situarnos un poco como en ese escenario. Muy bien. ¿Quién arranca? Daniel con el hallazgo. Dale. Bueno, el hallazgo fue totalmente fortuito. Un poco vos lo relataste al principio. Podemos dar más detalles. Eran dos personas, 2 señores que son residentes ahora en Barros Blancos. En aquel momento iban a hacer turismo, iban a pescar y así se arrimaron a la meseta Artigas, ahí al río Uruguay. Y justo había un desmonte de la barranca artificial que había hecho una máquina y se arrimaron ahí y vieron que había dos estructuras medias raras ahí, dos piedras parecían, pero se arrimaron más y vieron que no eran piedras, ¿no? Sino que tenían otra forma más particular, y enseguida se dieron cuenta que no, probablemente fueran huesos, y se lo llevaron. Cada uno se quedó con uno, resultaron ser 2 vértebras, ¿no? Cada uno se quedó con uno y después no se supo más nada. Es decir, eso es lo que nos cuentan ellos, ¿no? Al tiempo uno de ellos donó el material al liceo y fue a través del Liceo Barros Blancos, de los docentes de ahí, que nosotros nos enteramos hace 2 años de que existían esos materiales. Claro, esos docentes vieron algo en particular en esos materiales, ¿no? Claro, sí, docentes de biología se dan cuenta que... Claro, que algo... Porque estamos hablando de que son 2 piezas, ¿no? Son 2 piezas, son 2 vértebras muy grandes, tamaño como de una pelota, no como una pelota de fútbol, pero casi, ¿no? Claro, y uno se pregunta cómo pueden llegar a identificar un dinosaurio a partir de 2 piezas que son como 2 pelotas de fútbol. Eso también está bueno poder entenderlo.
Sí, bueno, si querés te cuento. Dale. Resulta que los dinosaurios más comunes y abundantes de la zona, que solo en Argentina hay más de 50 especies, son de este grupo que nombraste hoy, los titanosaurios. Y una característica que tienen es que en la cola las vértebras son cóncavas adelante y convexas atrás. Tienen como una pelota atrás, que articula con la concavidad de la que le sigue y todo así. Entonces, claro, vos ves una vértebra esa de lejos, así esté hecha paté o media vértebra, y ya te das cuenta de qué bicho es. Y estas, uno puede pensar, son solo dos vértebras, pero son diferentes entre sí. No son dos vértebras que iban una al lado de la otra, sino que había algunas vértebras entre medio. Entonces, al ser diferentes, dan información de cómo iba variando la forma de la vértebra en la parte de adelante de la cola, por lo menos. O sea, es como, para mí es como que hubiéramos encontrado 5 o 6 vértebras. Claro. Me da toda esa información de todo ese sector, ¿viste? Bien. Y decíamos que es el segundo hallazgo, ¿no? Claro. ¿Qué pasó con el primero? Hablemos de ese primero también. ¿No tiene nada que ver con este tipo de dinosaurio? Sí, también es un titanosaurio, pero de otro subgrupo, digamos. Pues los titanosaurios eran tantos que hay que dividirlos como en varias familias o subfamilias. Bueno, el otro hallazgo fue mucho más abundante, el del 2024. Estamos hablando del Artitán celeste, que en realidad lo encontramos, ¿cuándo fue eso? ¿2005, 2006? 2005, 2006. Por ahí. Los primeros. O sea, no fuimos nosotros los que encontramos los primeros huesos tampoco en esta vez. Claro. ¿También fue un evento fortuito en el 2024? Eso estuvo asociado a una forestal, ya no tan fortuito, ¿no? Porque era un agrónomo que estaba dando vueltas por una gran estructura de erosión, y bueno, ahí fue que aparecieron, pero eran muchos más. Estamos hablando de que después nosotros fuimos varias veces y tenemos más de 100 huesos. 60 vértebras de la cola contra 2. Claro, claro. Tenemos mucho más material para decir, bueno, esto sí es algo nuevo. ¿Y estos dos dinosaurios convivieron en la misma época? En la misma época, es la misma roca, misma edad, mismo todo. Sí. Bien, ¿y cuál es la particularidad de este último hallazgo, la importancia, la relevancia? Bueno, es una cosa nueva, ¿no? Todo lo nuevo es relevante, ayuda a recomponer el gran rompecabezas que es el árbol de la vida. Es un eslabón más en ese gran árbol de relaciones evolutivas entre los seres que habitan el planeta, en particular en el caso de los dinosaurios, que hay mucha diversidad. Y es una manera de ver que esa diversidad es muy grande. En Sudamérica fue muy grande y en Uruguay obviamente que también, porque ya tenemos 2 especies que son exclusivamente uruguayas. Y de Paysandú. Para ser más exacto. Paysandú, tierra de dinosaurios, le digo yo. Claro, pero ya se puede armar un parque temático en Paysandú, sí, hay que estar pensando ya, me imagino que sí. ¿Qué pasaba en Paysandú en los términos, digamos, del territorio? También para hablar un poco de qué época geológica estamos hablando. Estamos hablando de la era mesozoica y dentro de la era mesozoica el periodo Cretácico. Y dentro del Cretácico incluso la última parte, ¿no? Que ahí ya, digamos que los continentes eran un poco más parecidos a lo que había hoy. O sea, el océano Atlántico no era tan ancho, pero estaba. Si te ibas al Jurásico todavía no estaba, no había ni nacido. Teníamos algunos ríos que fluían hacia Argentina, por eso pienso que tal vez algunos huesos del Artitán, del Mesetasaurus pueden haber ido a parar a la vecina orilla. ¿Y qué más? Y de la flora, si querés que te complemente el paisaje, lo único que sabemos a ciencia cierta es que en Entre Ríos se encontró madera del árbol de palta. Parece joda, pero sí. Pero había árboles de palta. Yo no hubiera imaginado eso. Yo me imaginaba araucarias, cicas, cosas que hay por todos lados en esa época. Magnolias, porque estaban apareciendo cada vez más plantas con flor, pero no palta, ¿viste? Y eso es más parecido, esas plantas, digamos, esos árboles son más parecidos a qué ambiente, digamos, ¿no? Bueno, vos decís que si te da algún clima o algo. Bueno, viste que en general era una época más cálida que la actual y en ese momento en Guichón había un poco más de humedad que la que vemos, por ejemplo, en Tacuarembó, que era casi un desierto, en el Jurásico. O sea que Paysandú pero igual era árido. Sí. Era árido, pero tal vez un poco más, con más vegetación que lo que puede ser Tacuarembó, por ejemplo. O sea que Paysandú y Tacuarembó son las zonas en las que se han encontrado estos restos. Ahí va. Y en las otras zonas de nuestro territorio, ¿qué se sabe sobre estos habitantes? ¿De dinosaurios? Sí, lo que pasa es que hay la mitad de Uruguay, por lo menos, no tiene rocas de esta edad. Entonces ahí, que no quiere decir que no se hayan formado. Se pueden haber formado y después se erosionaron. Pero, o sea, de ahí no vas a tener información. Tendrás información de otros momentos de la historia, más antigua, más moderna.
pero no de dinosaurios. No de dinosaurios, o sea que es necesario esta formación. Claro, o por ejemplo en Tacuarembó, que encontramos muchos dientes de dinosaurios carnívoros y huellas de herbívoros, está también en el norte del país. Lo que pasa es que está enterrado abajo de cientos de metros de lava, entonces no lo vas a ver en la vida. Claro. Sí. Ustedes tienen otras líneas, ¿no? de trabajo, sí, que tienen que ver, por ejemplo, con estas huellas de las que hablas en Tacuarembó. Contanos sobre esas huellas en Tacuarembó. Bueno, esas huellas tuvimos la suerte, nosotros esta vez fue de encontrarlas en la zona de Cuchillaramugu en el año 2009. Un grupo era un proyecto que yo dirigía, éramos 5 personas, sí, que estábamos buscando huellas y finalmente las encontramos. Son las primeras huellas de dinosaurios de Uruguay. ¿Y cómo son esas huellas? Y esas huellas hay dos más llamativas, dos trenes de pisadas, ¿verdad? Dos trillas de pisadas. Uno más pequeño, un animal que era así parecido a al Mesetasaurus, pero de otra familia, ¿no? Era de ese gran grupo de dinosaurios de cuello largo, cola larga, cuadrúpedos, herbívoros, pero de otra familia diferente al Mesetasaurus, seguramente, ¿no? Más antiguo, obviamente, porque estamos en el Jurásico. Claro, ¿y el Jurásico cuántos millones? 150 millones de años. Claro, el doble de este otro. Y uno de ellos decía que tiene unas huellas que más o menos tienen el diámetro de unos 50 centímetros cada huella, o sea que el tamaño de un elefante más o menos. Era relativamente pequeño. Pero el otro era muy grande, tenía unas huellas de 1 metro de diámetro. Y esas huellas están expuestas ahora y están techadas con una cartelería explicativa. Ahí en Cuchillaramugu hasta se hizo una escultura. ¿Dónde es? ¿En qué zona de Tacuarembó es? 25 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, sí, por la ruta 26 hacia Melo, hacia el este. No hay como no verlo porque está el dinosaurio de 11 metros largo. Y aparte está bien sobre la ruta 26. Claro. Esa imagen que tenemos ahora, a ver si se dan vuelta y la ven, esa imagen que estamos, quienes nos están viendo por streaming lo pueden ver, es una imagen que se asemeja a los dinosaurios de los que estamos hablando. O sea, los de las huellas, lo que pasa es que tenían una cola más larga, como un látigo, y un cuello tal vez más corto, y no tenían placas en la espalda, y tenían garras en los dedos de la mano que no tiene, para decirte 4 diferencias. Bien, y que estamos viendo sí se trata de... Ese sería el Mesetasaurus. Bien. Como pensamos que era, ¿no? O sea, como piensan que era el Mesetasaurus. O sea, te imaginas que con 2 vértebras ahí hay mucha especulación. Lo que hicimos fue agarrar una cola de Brasil que se conoce bárbaro, una cabeza argentina que se conoce bárbaro, y así fuimos armando rompecabezas. Claro, y estamos hablando además de un tamaño de ¿cuántos metros? De 9, 10. 9, 10 de la cabeza a la cola. Claro, sí. 9, 10 metros. Y en términos del tamaño con respecto a otros dinosaurios, ¿cómo es y bueno, en realidad es bastante humilde dentro del grupo de los titanosaurios, porque en ese grupo tenés a los más grandes de toda la historia, ¿no? Como el Argentinosaurus o el Patagotitán, que son 3 ómnibus de largo. Wow, esos son argentinos. Sí, sí, sí. No, ahí no pudimos ganar. No, en materia de dinosaurios no se puede competir en materia de dinosaurios. Claro. Y, peor que fútbol. De hecho, colaborábamos con él. Hemos hecho el Elo del Artitano y publicamos con gente de Argentina y Brasil. Claro. Sí, ese fue como un hallazgo compartido con Argentina y Brasil. Claro, o sea, sí, sí. El hallazgo mismo no, pero la publicación. Pero sí, la investigación, sí. La publicación. ¿Cómo sabemos que estos dinosaurios solo estaban en este territorio? Porque no hay otros hallazgos comparativos. No hay en todo lo que comparamos Argentina y Brasil, no hay ninguna vértebra que tenga las características que tiene. Comparten varias, pero justo la que define a nuestra especie, que es como una fosa ciega, una cavidad chiquita que tienen en los costados, no la tienen, o si la tienen en otra posición. Entonces eso ya te habilita a decir que debe ser un nuevo animal. Hay otras cuestiones en las que han trabajado también, que tienen que ver con huevos de dinosaurios que fueron hallados en la zona de Río Negro, en el litoral también. Sí. ¿De qué se trató ese hallazgo? ¿Continúa la investigación por allí? Sí, se ha investigado preliminarmente eso, se ha hecho el hallazgo se dio a conocer. Tenemos un nido allá en la facultad. Un nido. Un fragmento de una nidada con varios huevos que colectamos ahí en la zona de Algorta, cerca de Algorta, en un predio de una forestal. Pero no se ha podido profundizar porque esos huevos están muy, digamos,
transformados en el proceso de fosilización. Su estructura está muy modificada por la fosilización. Así que fue muy sustituida por minerales de tal manera que la estructura microscópica no se puede ver bien. Entonces es muy difícil saber qué dinosaurios eran. A lo sumo sí que son de ese grupo de saurópodos, al cual pertenece Mesetasaurus, Udelartitán, inclusive de Tacuarembó. Ese gran grupo de dinosaurios ponían huevos redondos, de ese tamaño aproximadamente. Pero hay otra una pelota de fútbol. Hay una consideración que uno puede hacer. Si bien nunca encontramos embriones, por ejemplo, como los únicos dinosaurios de cuello largo que llegaron hasta fines del Cretácico son estos titanosaurios y estaban por todos lados, y además en la misma roca se encontrás huevos, tiene que haber alguna asociación ahí. Sí, sin duda. Claro, o sea que en esta época, digamos, histórica, no es histórica, no sé cómo le llaman a la época. Historia, creo que no, porque no es historia. Historia de la Tierra, sí. Historia, bueno, en esta época lo que más abundaba en esta zona tiene que ver con esta especie, entonces, de los titanosaurios. Con el grupo de los titanosaurios, porque capaz que la gente piensa que en todo el mundo pasaba lo mismo, pero en el norte claramente no pasaba eso. El hemisferio norte. En el hemisferio norte, los herbívoros que había eran los de cuello corto, los que tienen cuernos, como el famoso Triceratops, los que tienen crestas, los picos de pato. De hecho, a fines del Cretácico se dio un intercambio migratorio, ¿no? Nosotros le mandamos para el norte dinosaurio de cuello largo y ellos nos mandaron para el sur picos de pato. Sí. Claro. Pero bueno, sí, es parte de la composición de esto, ¿no? Cuando ustedes dicen que son saurópodos, ¿no? Es también como, digamos, otra especie de estos. No, saurópodos sería el nombre del gran grupo que abarca todos los de cuello largo. O sea, titanosaurios y no titanosaurios. Es como imagínate como las muñecas rusas, ¿viste? Saurópodo sería la gran muñeca, titanosaurio un poquito más chico. Ok, y los saurópodos son herbívoros, esa es la característica, ¿no? Sí. Nosotros en el Uruguay, en nuestro territorio, tuvimos dinosaurios carnívoros. Sí, en Tacuarembó conocemos unos cuantos, tenemos 4 familias, nada más ni nada menos. De hecho, estamos ahora tratando de publicar algo sobre eso. Se conocen muchos dientes de tamaños y formas diferentes que tenían muchos dientes, los cambiaban todo el tiempo y resisten mucho el transporte, nos permite encontrarlos y estudiarlos. Eran como las balas de la escena de un crimen. Pero son muchos los que encontraron. Y más de 100 dientes. Sí. Dientes. ¿Y esos dónde los encontraron? ¿Cómo se encuentran esos dientes? No, se encuentran en los caminos de Tacuarembó, en las zonas areniscas blanquecinas, que son las mismas que alberga el agua del acuífero Guaraní, para asociar todo con todo. Ahí aparecen unas acumulaciones de escamas de peces y cada tanto, si tenés suerte, encontrás dientes. ¿Cómo son los dientes de un dinosaurio? Son de un carnívoro, son casi como un cuchillo, digamos, comprimidos, curvados para atrás, con bordes aserrados, bien para cortar carne. Bien, y la idea de esos carnívoros, entonces, ¿de qué especie, qué características? Bueno, tanto especie no podemos llegar con dientes, pero sí a género en algunos casos, que sería la categoría, la muñequita un poco más grande. Tenemos Torvosaurus y Ceratosaurus, que lo interesante es que antes vivían solo en Europa y Estados Unidos, nosotros los trajimos hasta acá abajo, pero son inconfundibles, tienen todas las características, no hay una que se diferencie, o sea, eso lo peleó a morir. Y después los otros, solo nos agarramos una muñeca un poco más grande, llegamos solo a nivel de familia, porque por ejemplo hay uno que es un pedazo de diente, entonces no podés decir realmente. Claro. Tiene características de la familia, pero no podés saber si era alguno en particular o si era uno nuevo, incluso no se puede saber. No se puede saber. ¿Y esos dientes fueron hallados en qué época? Es el carnívoro más grande. ¿Cómo se llama? Torvosaurus, terrestre, encontrador Uruguay. Claro, y es el carnívoro más grande del Jurásico en el mundo, además. Es el mismo, cada vez que me dicen el tiranosaurio, esto o lo otro, yo digo, el tiranosaurio vivió a fines del Cretácico en Estados Unidos y acá en el Jurásico de Tacuarembó tuvimos uno que era igual de grande. Porque dientes de 12 centímetros y en África hay hasta de 17 centímetros, es una locura, tipo. ¿Qué tamaño? ¿De qué? El bicho estamos hablando de. No, siempre hablamos de largo, no largo, más que de alto, pero de 12 metros de largo. Claro. Es un ómnibus. Un poquito más chico que el Tyrannosaurus Rex, no mucho más chico. No mucho más chico. Igual. Porque cuando hablamos del Rex hablamos de que es el más grande. No, ya quedó hace rato atrás. Tenemos uno de Argentina, 2 de África. El patagónico que decía. No, pero esos son herbívoros. Los herbívoros sí los recontra más que duplican. Porque los herbívoros siempre son más grandes que los carnívoros. Sí, claro, exacto. Yo no sé nada de dinosaurios, ¿eh? No pero sé si la audiencia sabe de dinosaurios. Acabas de descubrir una regla, claro. No, claro. Vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Y a la vuelta seguimos conversando. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Tenemos una buena noticia.
Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio, 97.9. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira nacional para celebrar sus 15 años de trayectoria. 31 de julio, Teatro 25 de Mayo, Rocha. 8 de agosto, Complejo Cultural Politeama, Canelones. 14 de agosto, Teatro Español, Durazno. 4 de septiembre, Teatro Miguel Schum, Fray Ventos. 5 de septiembre, Teatro 28 de febrero, Mercedes. 11 de septiembre, Teatro Sociedad Unión, San Carlos. 13 de septiembre, Cine Teatro Municipal, 33. 20 de septiembre, Centro Cultural Bastión del Carmen, Colonia. 2 de octubre, Teatro La Rañaga, Salto. 3 de octubre, Teatro Escayola, Tacuarembó. 18 de octubre, Auditorio Nacional del Sodre en Montevideo. Conseguí tus entradas en florencianunes.com. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. De 13 a 15, La Colmena. Son las 14 horas, estamos conversando de este hallazgo reciente en la meseta de Artigas del Mesetasaurus protector, un titanosaurio herbívoro que vivió hace unos 80 millones de años en lo que hoy es Paysandú y se suma al Udelar titán celeste. Esto, Udelar por la Universidad de la República, esto es más fácil de separar y decir bien, Udelar titán celeste, ¿no? Que es un titanosaurio herbívoro, también de la misma familia, algo así. Disculpen. Está perfecto. Está perfecto, que también es herbívoro y que también vivió hace más de 80 millones de años, o sea, convivieron estos dos titanosaurios. Y además de estos dos como ejemplares únicos en nuestro territorio, también sabemos que hay un grupo de carnívoros que habitó en la zona de Tacuarembó a partir del hallazgo de los dientes. ¿Y qué otras cosas sabemos sobre los dinosaurios en Uruguay? Para hacer una síntesis. Lo que quedó nombrar los huevos de carnívoros del Cretácico, que los estudió Andrés Batista, un colega nuestro, y hay algún excremento incluso que por el tamaño y la abundancia podrían ser de herbívoros, de grandes herbívoros, y que nos quedó, y dinosaurios herbívoros de cuello corto, esos que yo te dije que eran muy comunes en el hemisferio norte, acá son muy poco conocidos. Es apenas una huella de Tacuarembó aislada, una sola, cosa que no te sirve para calcular nada, y después un par de dientes perdidos de Guichón. Claro. Pero en Guichón además se encontró un cocodrilo que es recontra conocido, que no es un dinosaurio, es un cocodrilo, siempre hay que aclarar eso, que es tamaño perro, 1,20 m, y que tenían varios esqueletos, varios cráneos, se encontraron allá por la década del 30, y ese convivió con el Artitano y con el Mesetasaurus. Claro. También de 80 millones Sí, claro, de todos contemporáneos. Todos en el
contemporáneos. Sí, aclarar una cosa, que los carnívoros, esos de Tacuarembó, no son de 80 millones de años, son mucho más antiguos. Más son antiguos. Del periodo Jurásico. Ahí 150 millones de años. Ahí está, igual ya que las huellas de cuchilla del ombú. Ahí va. Bien, y después hay excrementos también de dinosaurios. ¿Eso lo habías dicho ahora? Sí. Está, coprolitos perfecto. es el nombre que le ponemos nosotros. ¿Cómo le coprolitos. Excremento, piedra, coprolito. Bien, ese es un poco el panorama de los dinosaurios en Uruguay. Exacto. Líneas de investigación actuales, ¿no? Que puedan seguir el camino de los dinosaurios o que sigan otros caminos de interés de la paleontología en nuestro país. Sí, nosotros somos del grupo de investigación CSIC, la Universidad de Paleontología de Vertebrados. Matías en particular está encargado de la parte de vertebrados mesozoicos, es decir, que incluye a los dinosaurios y a otros vertebrados de esta era, ¿no? Pero también hay gente que estudia los vertebrados del Cenozoico, la actual era Cenozoica, ¿verdad? Que son muchos, yo diría que son mucho más que los dinosaurios, ¿no? Sin duda. Sí. Que, por ejemplo, para que tengas una idea, los gliptodontes, esos armadillos gigantes, los megaterios, esos perezosos gigantes. Son como la megafauna. La megafauna de mamíferos, ¿verdad? Bien. Que existieron en esta era cenozoica, ¿no? En varias oportunidades, y que están muy bien registrados en diferentes rocas de diferente antigüedad, desde más de 25 millones de años hasta hace pocos miles de años atrás. Claro. ¿Hasta cuándo uno puede pensar que hay interés de ir para atrás, no? O sea, ¿cuándo se corta un poco cuál es la línea divisoria? Y cuando ya no había vida, más de 3.500 millones de años, ahí ya no hay más nada. Pero claro, de alguna manera la era actual, la era anterior, ¿cuándo es la línea divisoria? Pregunta de primer año de escuela, ¿no? Las líneas divisorias que se han trazado de los primeros que empezaron a estudiar en Europa, las rocas y sus fósiles, están marcadas, muchas de ellas básicamente por fenómenos biológicos que tienen que ver con las grandes extinciones que hubo. Claro. Las grandes extinciones marcan una caída de la diversidad biológica que se registra en las rocas. Entonces hay un límite entre las eras que tienen que ver con esos grandes procesos que son biológicos. Es decir, las causas no son biológicas, pero lo que se registra es la consecuencia biológica de diferentes causas que hubo para esos fenómenos de extinción, caídas de vulcanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Claro. Y de alguna manera la fauna que hoy tenemos, ¿no? La fauna que hoy tenemos en nuestro territorio es una fauna que tiene ¿cuánto tiempo atrás? ¿Cuánta La fauna más antigua de Uruguay estamos en Cordobés, ¿no? Seguro. Bueno, tenés los estromatolitos del Precámbrico, ¿no? Pero eso no fauna. Fauna. No, yo me quedé pensando en bichos más antiguos animales, para que la gente no se quedara con la idea de que antes los dinosaurios no hubo nada. Biotas más antiguas son, por ejemplo, bacterias que quedaron fosilizadas. Es decir, las colonias bacterianas formaban capas, capas que se consolidaban con minerales y demás. Y esas capas fue lo que fosilizó. Claro. Entonces eso es vida bacteriana muy primitiva y es lo más antiguo que se conoce en el mundo, pero también en Uruguay. ¿Y en Uruguay dónde se han encontrado? En la Valleja, ¿no? Ahí. Claro. Como que la señal de vida más antigua en nuestro país está en la zona de la Valleja, en esta cuestión bacteriana. Sí. Pero lo que decía él, que tenía razón, claro, por la fauna eran los mares de 400 millones de años de Durazno, que ahí estaba lleno de invertebrados, sobre todo. 400 millones de años. Sí, pero después si te vas más acá en el tiempo, 300 millones en San Gregorio, tenés también, 250 en Cerro Largo tenés, que eran reptiles y anfibios primitivos, o sea... Tenemos varios momentos interesantes registrados. Bien, ¿en qué están trabajando ustedes ahora, además de generar este informe, este artículo, este hallazgo, para poder también conocer, ¿no? Qué cosas los conmueven, los apasionan? Yo en particular, Matías es el dinosaurólogo, digamos, de nuestro departamento, ¿no? ¿Se dice así? Yo en particular. Yo lo bautizo así. Lo bautizás así. En particular, a mí me interesa mucho el neógeno, el periodo neógeno. ¿Cuál es ese Estamos hablando periodo? de unos 10 millones de años atrás. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te interesa eso? Bueno, hay una fauna neógena muy bien registrada en las zonas de Aracatí y de Quillú, en el departamento de San José, que se viene estudiando hace décadas, y que tiene formas únicas en el país.
Al dinosaurio le pusimos Mesetasaurus Protector Antarctica. Bueno, hay un mamífero que lo había ganado de mano, que es el roedor más grande del mundo, Josefo artigacia, que es de Quillú y de Arasatí, esa zona, y tiene unos 8 millones, 7 millones de años de antigüedad. Ese es el roedor más grande del mundo. El roedor más grande del mundo. Que apareció acá en Uruguay. Y apareció aquí en Uruguay. Y es exclusivo de Uruguay. Te pasa un poco lo mismo que claro. Con algunos. Tamaño auto era, ¿no? Más o menos. Y más o menos, sí. Era capaz que ¿Y ese hallazgo fue un hallazgo que vos hiciste, Daniel? No, ese hallazgo lo hicieron varias personas. Primero unos paleontólogos, en la década del 60 encontraron un pedazo de mandíbula y le dieron el nombre. Luego un señor residente de Quillú, que vecino de ahí, que se ha dado una vuelta y le gusta juntar fósiles, es un gran aficionado, Sergio Viera, encontró el cráneo en una bajante, el cráneo entero. Ese cráneo se exhibe en el Museo de Historia Natural hoy en día. Es fabuloso, pues como que vieras un carpincho, pero con el cráneo del tamaño de un caballo más grande. Claro, una locura. Sí, y bueno, y en peso supone que tendría masa corporal, tendría más de 500 kilos. Es como un toro. Sí, sí. Así que bueno, esa es tu línea, esa va por ahí. Esa fauna, Josefo Artigacia, la fauna asociada, que es mucha y que hay una cantidad de ejemplos como Josefo Artigacia, pero Josefo Artigacia es el que más llama la atención al público en general por esas características. ¿Dónde está esos fósiles, ese roedor? ¿Dónde se encuentra? Sí, en el Museo de Historia Natural. Están en diversos lugares. Tenemos gran cantidad en nuestra colección en la Facultad de Ciencias, pero hay muchos también en el Museo de Historia Natural. Claro, bien. Hay algo también en algún museo de Colonia colectado por viejos colectores. ¿Y en tu caso? ¿Cuál es tu línea de trabajo? ¿Los dinosaurios? No, a mí me enamoran los dinosaurios carnívoros, así que eso es lo que más hemos trabajado. Por eso Leo Lago me bautizó el paleodontólogo. Claro. Pero después también como geólogo ahora estoy tratando de rastrear el Triásico en Uruguay, porque sí, viste que hablamos del Cretácico, hablamos del Jurásico y nos faltaba el primer periodo de la era de los dinosaurios. El Triásico siempre es como medio esquivo, no sabemos es el primer periodo. El primero. Cuando vos nombrás estos periodos, estábamos hablando de los periodos de los dinosaurios. Exacto. Los 3 periodos de la era mesozoica, que antes se llamaba era secundaria. Exacto, los 3 periodos. El Triásico estamos hablando de unos 230 millones de años, que fue cuando surgieron los primeros dinosaurios en Brasil y en Argentina. Eran pocos, eran raros, había un montón de fauna. Y bueno, en Uruguay no sabemos si lo tenemos, y si lo tenemos está enterrado seguramente, cientos de metros. Claro. Sí. ¿Podemos decir que estamos viviendo una edad dorada de la paleontología uruguaya con esto? ¿Es una época particularmente floreciente en cuanto a los hallazgos, en cuanto a la inversión? Yo diría que sí, que ha crecido en los últimos 20 años, ha crecido muchísimo la paleontología en Uruguay, en particular también el estudio de la era mesozoica, vertebrados de la era mesozoica. Pero dista mucho de ser el ideal, ¿no? Obviamente que estamos en Uruguay. ¿Y qué significa eso? Y que todo con alambre, como diría Moratorio. A veces tenemos recursos, a veces no. Estamos dependiendo mucho de proyectos. Es decir, no. Si fuera por nosotros, obviamente que necesitaríamos pedir más de lo que hay, sin duda. Claro. ¿No? Yo nunca pude ganar un proyecto en Uruguay, tuve que presentarme en Estados Unidos para ganar uno. Imagínate la competencia que hay acá. Cuando uno se presenta a proyectos hay un porcentaje mínimo de proyectos que salen, ¿no? En otros países, Brasil y Argentina, salen un porcentaje mucho más alto. Claro. Siempre fue así. Bueno, no sé ahora, ¿no? El CONICET. Bueno, está. Ahora cambió en Argentina. Cambió en Argentina, pero ustedes, claro. Está hablando en tiempos históricos, ¿no? Digamos. Claro, ustedes compiten con muchos otros proyectos científicos y en general este tipo de proyectos queda relegado. Y depende, sí. En general la ciencia básica está más relegada, ¿no? Claro. Está más relegada. Cuando hablamos del grupo de paleontólogos en Uruguay o de investigadores en torno a la paleontología, estamos hablando de un grupo de cuántos investigadores. Y gente que vive de la paleontología acá en Uruguay, seremos 20 con suerte. 20 con suerte. Sí. No me puse a sacar la cuenta, pero con mucha suerte. Claro, gente que quisiera vivir de la paleontología hay mucha, pero... La mayoría de los casos trabajan de otras cosas. Exacto. Y es feo, ¿no? Tener una vocación y tener que laburar de algo que no te gusta, que no te llena. La verdad que tengo muchos amigos en esas condiciones. Claro, que dedican un poco a la investigación y a otro trabajo completamente distinto a la investigación. Sí, o abandonan la investigación cuando tienen más Sí, o lo hacen como hobby o totalmente en horario, cuando tienen un tremendo currículum, ¿viste? Eso tiene que ver claramente con, los recursos públicos, ¿no? Exacto. Y porque es difícil encontrar fondos privados para seguir estas líneas de investigación.
Claro, sí, es difícil, no es fácil. Hemos logrado alguno, esporádicamente. Pero aparte está el tema de, como vos decías, los cargos, los salarios. Es decir, la gente que tiene que ingresar nueva y tiene que ganar un salario para poder subsistir. Y al no haber dinero para nuevos cargos, se está esperando que nos jubilemos los veteranos para que los jóvenes puedan acceder. En tu caso, no hay crecimiento, digamos. No hay, claro. En tu caso, Daniel, ¿cuándo te graduaste, digamos? ¿Sos de qué generación? Me gradué en el 82. 82. Soy de la generación 77. Y digamos, de ciencias biológicas. ¿Cuántos eran? De ciencias biológicas en ese caso. No, en mi caso era un montón de gente, había en esa época. Pero después de ciencias biológicas seguías la rama para otro lado. Biología, muy pocos de aquellos de aquella generación. Es que no hay una carrera de paleontología, por las dudas. A ver, ¿cómo es? Es una orientación dentro de biología. Dentro de biología es una orientación. Y dentro de geología también. Dentro de geología se podría hacer también. Yo no recomiendo que hagan solo geología. O sea que en realidad está, obviamente, el Instituto de Ciencias Geológicas es el instituto que reúne la investigación paleontológica, digamos, ¿no? El departamento de paleontología, básicamente. Básicamente. Pero también tenemos el apoyo de otros departamentos de institutos. ¿Sigue habiendo interés o hay interés entonces por parte de los estudiantes de sumarse a estas investigaciones? Sí, se arrima mucha gente joven, se arrima. La paleontología tiene tremendo gancho siempre. Tiene tremendo gancho, pero termina siendo muchas veces entonces una tarea que se dedica sin ingresos, de repente sin recibir ingresos. Exacto. Claro. Y al principio ingresos muy magros, ¿no? Porque son contratos por proyectos, que son 10 horas semanales, 15 horas semanales, porque los proyectos nos dan para pagar salarios dignos. Sí. Claro. Tenemos que terminar, pero me gustaría, Daniel, vos que sos más antiguo en todo esto, ¿no? Que nos contaras como tu primera gran experiencia, ¿no? En el territorio, me imagino, en, no sé, fines de los 80. O principios de los 80, ¿no? La diferencia de herramientas y de recursos también y de conocimiento para llegar al territorio. Íbamos en la década de los 80, íbamos a acampar, nos llevaba un vehículo de la Odelar, nos dejaba, bueno, en aquel momento no se decía Odelar, claro. Nos dejaban ahí tirados en el campo, íbamos con carpa y con ollas y acampamos 5 días y después nos venían a buscar. Podíamos estar como en estar. Claro. Sin celular, obviamente. Obviamente que sin celular, con una radio espica. Sí. Y ahí juntábamos los paquetes de fósil y después los cargábamos. Y en esas condiciones, ¿cuál fue de alguna manera el hallazgo así más interesante? Y el hallazgo más interesante yo creo que fue un perezoso que apareció ahí en Arasatí. Muy completo, que tenía el cráneo, la mandíbula y demás. Gigante, no te imagines los pesos. No era gigante, ¿no? Este era más bien chico. Era uno más bien chiquito. Llamativo por eso, porque el caso es gigante, pero este era de tamaño mediano, pequeño. Y que luego me llevó me entusiasmé, que lo sacamos entre varios ahí, llevó su tiempo sacarlo. Me entusiasmé, hice varios estudios con eso, salió publicado en la misma revista que salió el Mesetasaurus, Ameguiniana, pero en la década de los 80. En la década de los 80. Y bueno, pues la verdad que fue una satisfacción muy grande, ¿no? Para mí. Sí, y después surgió otro, bueno, las huellas de los dinosaurios, el hallazgo de las huellas creo que fue lo más emocionante que nos pasó, ¿no? Todo lo que estábamos ahí cuando nos encontramos, no podíamos creer. Claro. Daniel, Matías, muchas gracias por acompañarnos. ¿Sí? Un placer esta conversación. Hay gente que escribe y dice: me encantó, yo no sé nada de dinosaurios, mi nieto de 5 años y tantos niñas y niños más saben que uno, no saben más que uno, ¿no? Porque ahora los dinosaurios han cobrado una vida, ¿no? A partir de Parque Jurásico, de la película, ¿no? Sí. Y otra pregunta, claro, en la época en la que hablamos de los dinosaurios, América y África estaban unidos. En el Jurásico, en el Triásico, sí, en el Cretácico no, ya no. A mediados del Cretácico ya estaba todo separado. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hacemos la pausa, enseguida continuamos. La Colmena. Producción Matías Capek.
Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. La tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. De 13 a 15, La Colmena. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand je te prends dans mes bras. Je ferai le tour du monde. Estamos escuchando algo en francés que es ¿qué? Yves Montand, porque bueno, hoy arrancamos temprano con esto de que juega España-Francia en un rato. Pensamos que nuestros oyentes eran mayoría españoles, nos tiraron algunas canciones que querían escuchar, pero después tuvimos esto de la contienda de franceses que decían, no, yo hincho por Francia, hoy además es el día de la Revolución Francesa, 14 de julio, y hay muchos mensajes que se han sumado en este tono de compartir un poco estas rivalidades y estas culturas, ¿no? Y también hay mensajes que quiero agradecer, como por ejemplo Miriam, ¿no? Que habló de lo que está pasando en los residenciales, de lo que conversábamos con Juan Miguel Petit, ¿no? Acerca de lo que ocurrió, que no tiene calificativos, los ancianos, si un familiar lo indaga, imagino que hablando también de qué pasó con las personas, ¿no? Las redes de contención no las tienen, en muchos casos no las tienen. Gracias por sumar sus opiniones, hay mensajes un poco más largos que no da el tiempo de leer todos, pero sí quiero agradecer que se hayan sumado también con este tema. Escucharon la voz de Emi, que ya está viniendo con el aguijón. En La Colmena no todo es miel. Hay zumbidos que incomodan y aguijones que despiertan. Esto es El Aguijón con Emilia Díaz Arévalo, donde lo cotidiano pica.
tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señora, compañera? Señorita, Muy compañera. buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Cafecito mediante. Así que estás re francesa hoy, Yves Montand. No, en realidad yo arranqué re española escuchando a Concha Huica y diciendo que todos hinchábamos por España, apoyábamos a España y me entraron una cantidad de oyentes franceses. Ajá, como gente reclamándote amor. Claro, y diciendo que el 14 de julio teníamos que tener la mirada en otro lado. Por supuesto, 14 juillet. Exacto. Juillet, Y bueno, te plumerai la tête, alouette. Bueno, hablando de eso, hoy voy a hablar de mujeres líderes. Y nadie se acuerda del 6 de octubre. 6 de octubre de 1789, la revuelta de los panes fue conducida por mujeres buscando el pan. Había escasez de pan. El pan representaba el 88% del salario de un trabajador. Y fueron las mujeres las que marcharon de vuelta sobre, hacía unos pocos meses había sido el estallido de la Revolución Francesa, la crisis de la Bastille, ¿no? Total. Y bueno, allá fueron contra Luis XVI las mujeres pidiendo el pan. Voy a hablar de ellas, de esas titanas que hoy en día, bueno, viste que vengo hablando, ¿no? Las beguinas, vengo hablando de mujeres que tenemos que poner en un altarcito. Sí, totalmente. Totalmente, porque bueno, decíamos también que a partir de todas las ollas, merenderos y toda la respuesta frente a la crisis alimentaria y sanitaria del COVID-19, se visibilizaron estas mujeres que lideraron en sus barrios ollas y que buscaron la respuesta de lo que necesitaban los vecinos y las vecinas. Sí, y me llegó hace poquito, unos minutos nada más, una trabajadora de las ollas de hace unos años también, de la coordinadora de ollas, que me decía lo siguiente, y me parece que está bueno comentarlo ahora. También vamos a escuchar su voz, ¿no? Pero me decía, el importante rol de ellas, dice, porque el trabajo de ellas lo que hace es blindar el barrio de otras cosas, protege al barrio. Cuando ya son barrios tomados por la violencia de todo tipo, la narco, la estatal, la policial, estas mujeres construyen espacios que son refugios, son referencias, son solidaridad y son afecto. También frente a un sistema hegemónicamente capitalista y patriarcal con lógicas crueles de competencia desmedida, individualismo, lucro por sobre la vida, ¿no? Esos espacios comunitarios, entonces, liderados por estas mujeres, tejen redes de contención y tejen redes de protección, ¿no? Sería como el sistema inmunológico de un barrio, ¿no? Si lo pudiéramos definir desde un punto de vista biologicista. Porque bueno, es verdad, la pobreza en Uruguay extrema tiene rostro de infancia y tiene rostro de mujer. Según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2024, son 13,4%, debe haber aumentado lamentablemente en los que de pobreza en Uruguay, bajo la línea de pobreza en Uruguay los hogares, y las mujeres son referentes en estos espacios. Encontré una nota en el chasque de enero del 2026, donde la periodista Rosana Porteiro, en conversación con dos referentes de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, Sandra Rivero, del colectivo Las Caprenses, le decía lo siguiente, escucha esto: ¿qué es lo que sostiene este sistema de pobres? Decía ella, ¿no? ¿Son las élites? ¿Son la burocracia? ¿Las instituciones? ¿Son diferentes motivos y conveniencias? Bueno, no sabemos la respuesta, pero hay alguien que está sosteniendo toda esta pobreza conveniente y ahí hay que hincar el diente, decía Sandra Rivero en enero. Alguien lo tiene que hacer, o sea, alguien tiene que empezar, decía Sandra, a ver y hablar de estas cosas incómodas y romper moldes. De estas mujeres de barrio de las que estamos hablando, he conversado en estos días con algunas de ellas, me han interpelado. Y lo digo políticamente, ideológicamente, y ya con su voz y con sus historias de vida. Imagínense lo que debe ser estar codo a codo en la línea de lucha con ellas, ¿no? Pero hay algo que se repite en sus discursos y en sus historias de vida que tiene que ver con el estigma de la pobreza, con ser mujeres en situación de vulnerabilidad y de un sentimiento de las que son objeto, lamentablemente, en estos tiempos tan derechas, que tiene que ver con la aporofobia, ¿no? Juntas combaten de múltiples formas esta aporofobia que tiene distintos rostros. Y la referente de la Coordinadora de Asentamientos, Karina Ceballos, describe el estigma que viven estas mujeres en situación de vulnerabilidad de esta manera.
porque piensan que somos vagas, que no queremos trabajar, que estamos de viva, que queremos vivir del Estado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una violencia brutal, aporofobia, que significa el odio a los pobres, y a las pobres más que nada, porque somos todas mujeres, e infancia. Racismo, todos los asentamientos que vas, ves mujeres afrodescendientes, niñas afrodescendientes, personas con discapacidad. Todas las personas más vulnerables de la sociedad vivimos en asentamiento. Y en vez de considerar toda esta cantidad de vulneraciones multiplicadas en una sola persona, la gente lo que hace, lamentablemente, es señalarnos, juzgarnos, de esto que dicen son vagas, quieren vivir del Estado. No somos vagas, las mujeres no somos vagas, trabajamos desde la infancia. Y es así, muchas de ellas trabajan desde los 10, 12, 13, 14 años, quizás antes, ahora lamentablemente, y en otro tipo de trabajos relativos a cuestiones muchas veces al narco, lamentablemente, en estos barrios, ¿no? Pero volvamos a este concepto para partir de aquí. ¿Qué es la porafobia? Estuve investigando, indagando un poco más sobre este concepto. Fue acuñado en la década del 90 por una filósofa, Adela Cortina, que les recomiendo, voy a volver a citarla, Adela Cortina, porque Adela Cortina avanza mucho sobre una educación emocional distinta a la que propone la ANEP. Esto es otro aguijón. Pero Adela Cortina lo acuñó y la Real Academia Española, 20 años después. 20 años después, sí, con una celeridad impresionante, lo pone dentro del diccionario de la Real Academia Española, pero ella contenta, lo describe más o menos de esta manera, o yo hago el rescate de una charla TEDx que dio en Valencia, hago una edición de 1 minuto, de 25 minutos alucinantes que la pueden encontrar por internet, queda un segmentito editado por mí así. Creo que desde el 20 de diciembre de 2017 tenemos una palabra para señalar ese rechazo al pobre, ese dejar fuera a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Y sobre todo, a mi juicio, los que en cada ámbito de la vida social no tienen los recursos suficientes para jugar el juego que se está jugando en ese ámbito. ¿Qué hacer frente a la porofobia? Porque podemos seguir cultivándolo con nuestro sistema económico, con nuestros sistemas políticos, podemos seguir cultivándola o podemos intentar desactivarla porque nos damos cuenta de que es una auténtica bomba de relojería y que es mucho peor que cualquiera de las borrascas atmosféricas que conocemos porque es una peligrosa borrasca social. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 dice que todos los seres humanos tienen dignidad. Y la aporofobia es un auténtico atentado contra la dignidad humana. Porque despreciar y relegar a grupos de personas porque no tienen los medios suficientes en cada uno de los campos es un auténtico atentado contra la dignidad humana. Pero también es un atentado contra la democracia porque no puede haber democracias con aporofobia. La gran clave de la democracia es la igualdad. Y no puede haber sociedades radicalmente desiguales en los que unos están bien situados y los demás son relegados por los que están bien situados. Por derecho de dignidad y por la razón de la democracia, la aporofobia tiene que ser claramente desactivada y es inadmisible. Lo digo con un nudo en la garganta porque ¿qué pasó? Cuando entro a indagar en todo esto y me doy cuenta, como muchas veces me doy cuenta, pero bueno, uno hace oídos sordos a esa vocecita interna que te dice, vos también estás sosteniendo este sistema de esta manera, ¿no? Y encontrarme con la coherencia en el pensar, sentir y hacer de estas mujeres, también te interpela cuánto vos estás del otro lado de los que sostienen privilegios, sosteniendo un sistema, ¿no? Y cuánto estoy haciendo yo por ser coherente y no, entonces hasta acá estoy en este momento, pero por suerte me rescatan las Litas, las Alejandras, las Carinas, y bueno, vamos a escuchar a una de ellas. Lita junto a otras mujeres, entre ellas se llaman las gordas del tobogán, y vamos a escuchar la anécdota de Lita cuando llega al barrio del tobogán. Ella vivió muchos años en La Teja y se encontró con una realidad distinta a la realidad obrera de su barrio de origen.
Y encontramos acá en esta zona, el cerro, que nos pareció cerca de La Teja, porque yo viví toda mi vida en La Teja, 40 años, soy nacida y criada en La Teja. Compramos acá un terrenito, hicimos una casita y ahí yo, en los primeros días nomás que llego al barrio, recuerdo que me quedo sin leche, habíamos venido tarde a trabajar y salí, y mi hijo, que ya conocía la zona, me dijo, ten cuidado, mamá, acá no es fácil andar, si querés voy yo, no quiero ir yo porque quiero ver cómo es el barrio. Y me interné al barrio, entonces vi una realidad que yo no había visto en el barrio La Teja, por más de ser gente humilde, pero era gente trabajadora, gente que venía de los sindicatos del BAU, del vidrio, todos esos lugares, de Curtiembres, ¿no? Que venía de La Teja, del ANCAP. Me encontré con un barrio, con algo que era espeluznante para mí. Chiquitos solos jugando en el barrio, los cables eran como telas de araña, y los niños jugaban ahí, entonces como que vi una necesidad que no podía, no me cerraba, no iba a cerrar los ojos ni dar vuelta a la espalda a esa realidad. Entonces allí, en esos días, se arma en la guardería, yo vivo pegado a la guardería Caís, y hace una asamblea para hacer una comisión, porque el barrio lo necesitaba para un montón de necesidades, y era un desierto, sus calles, sus pasajes, luz, el agua. Era necesario luchar por eso. Y me invitaron y fui. Y ahí entra esta comisión. Hasta el día de hoy ando en la vuelta. Y ahí empezó una lucha social para mí que no se cierra solo en el barrio, pero que uno tiene su corazón puesto acá adentro y bueno, y la remamos. Vaya si la reman, con unos brazos enormes. Están todo el tiempo disponibles, son abuelas de todos y de todas. Desde que Lita está a cargo de la comisión del barrio y también del tobogán, por el tobogán, por ejemplo, han pasado desde 2.000 a 2.500 estudiantes de Apex Cerro en sus unidades curriculares de extensión y formación integral. También conversé con Alejandra, vamos a volver a Lita después. Alejandra es otra gran referente. Viaja desde el barrio 6 de septiembre al tobogán. Me contó su experiencia en el salón del tobogán, donde cada sábado cerca de 50 gurises, a veces más, a veces menos, de distintas edades, comparten un apoyo pedagógico y la merienda. La merienda que me dice Alejandra que la posterga, porque si ella da la merienda se van. Entonces posterga la merienda con esta excusa del apoyo pedagógico. Un apoyo pedagógico que intermitentemente ha tenido docentes, hoy en día no tiene docentes formados en docencia. Está Alejandra con su ciclo básico, le quedan un par de años de liceo a cuestas, y con una educación con 50 y pico de años que tuvo de un liceo en los 80, en los 90, ella es de Durazno, y con una entrega impresionante, con una planificación para cada sábado. Ella nos cuenta un poco cómo trabaja en el tobogán. En el tobogán se dan clases de apoyo escolar. Este año me he estado yo al frente. Hace 2 años estuve yo al frente, estuve de marzo a septiembre, que llegó una maestra. Y la otra que estaba se recibió y consiguió trabajo enseguida. Entonces este año me puse al frente de vuelta. Pero yo no soy maestra. Yo tengo 55 años y la educación nuestra era basada en historia, en geografía, en la biología. La matemática era totalmente diferente como se enseña ahora. Entonces yo voy, por ejemplo, tuve abril, desembarco de los 33 orientales, hacemos la bandera, cómo cruzaron, quiénes fueron. Después la batalla de las piedras, la batalla, la cruzada de los 33. Después ahora el natalicio de Artigas, quién era Artigas, qué hizo. Y el otro día fuimos a ver, la gente de Apex nos consiguió para que los chiquines fueran al cine la primera semana de vacaciones, no el primer sábado. Fuimos a ver a Nina. Sábado siguiente hablamos de Anina, quién era Nina, por qué Anina se quejaba de su nombre, que era un nombre capicúa. Terminamos hablando de la oración, que era sujeto, que era predicado, qué dice el sujeto, qué dice el predicado. Hay un verbo, no hay un verbo. Preciosa la clase del sábado pasado. Alguien dijo, geografía. Ok, anoche me puse a estudiar geografía. ¿Qué estudiamos la geografía? Para que los niños entiendan, porque la mayoría no saben ni leer ni escribir y adoran leer. Hoy arrancamos clases. ¿Dónde viví? En el tobogán. ¿El tobogán dónde se encuentra? En el cerro. ¿El cerro dónde está? En Montevideo. ¿Montevideo qué parte es?
¿De qué? De Uruguay. ¿Y Uruguay dónde se sitúa? América del Sur. ¿Y América del Sur dónde está? En el planeta Tierra. ¿Y el planeta Tierra qué es? Nuestro hogar. Porque otra cosa es enseñar. Me encanta que ellos piensen, que ellos participen. ¿Te das cuenta? Es genial. O sea, yo le digo, pero ¿y dónde aprendiste esa didáctica? Soy yo voy con lo mío, yo lo pienso con mucho tiempo. Sí, y llevo fotos y llevo mapas, ¿no? Y se ponen el barrio, aunque no sea su propio barrio, se lo ponen al hombro. Y se lo ponen al hombro en diálogo con otras realidades de adultos y de personas mayores que no saben leer y escribir. Comentábamos que también son personas invisibles, esto lo voy a hablar un poquito más adelante, invisibles dentro de las estadísticas también de la ANEP. Cuando hablamos de analfabetismo en el Uruguay, no tienen rostro de personas esos porcentajes, no los estamos viendo y están seguramente en el ámbito de los territorios de los asentamientos. Ahora, ¿qué pasa con estas mujeres cuando llegan al asentamiento? Me decía Alejandra que ella se enteró que estaba en un asentamiento cuando alguien le dijo que su casa estaba en un asentamiento. Ella lo consideraba un barrio. Y empezó a mirar de la ventana para afuera con otros ojos y empezó a atravesar su portón y empezó a ver las cosas desde otro lugar. O sea que no fue que de entrada te nace el abrir la puerta y encontrarte de esta manera solidaria y cooperativa con el vecindario. Vemos la transición que pasó a Alejandra. Claro, y yo que empecé tarde, yo empecé con 49 años porque yo vivía en un tupper, yo vivía en mi casa, tenía 2 hijos, había nacido mi nieta mayor y ya está. No veía al lado de afuera. Vos siempre juzgás y tenés que tragártelo cuando ves todas las miserias que hay, lo que es venir con una carga de muchos años atrás. Entonces acá la pobreza acá es de años, la gente viene pobre de años. Yo siempre digo que lo único que las mujeres tienen propios de ellas son los hijos, después no tienen más nada. Lo único que tiene una mujer pobre de ella son los hijos. Y a mí me costó entender por qué un niño andaba sucio, por qué un niño andaba con moco, por qué un niño andaba embarrado, andaba con olor, porque si los bañan se enferman. En un rancho de paredes de lata forrado con cartón y piso de tierra, ¿qué podés esperar? Yo tengo compañeras que los días que llueven pasan video y la lluvia se les inunda todo y les lleva todo. Entonces es difícil. ¿Cómo haces vos con una mujer que fue a una feria, hizo 200 pesos, darle de comer a 5 gurises? Por más prestaciones que le esté dando el Estado. Es que no se llega, está todo caro. A nosotros nos cuesta muchísimo. En la comuna, acá en el cerro, nos piden chapa, nos piden abrigo, que no tienen para comer. Y nosotros planteamos esas cosas. Y nosotros no nos compete eso. No nos compete eso, decía, ¿no? Y por supuesto que no les compete proveer, les compete contener, quiero decir, sí. Desean contener, se organizan para contener y se organizan para golpear puertas y buscar soluciones con y sin el Estado, sobre todo sin el Estado. Sí, totalmente. Por eso, claro, ella decía, no nos compete, pero a ellas les llega el pedido de todas estas necesidades y como en general son las mujeres que tienen los vínculos con el Estado, con las instituciones, terminan siendo esa referente barrial a la que se le pide todo. Bien. Entonces, esa es la mochila. Se cuidan entre ellas, pero cuidan al barrio. Sí, es un autocuidado, ¿no? Es una dinámica diferente, ¿no? O es un cuidado entre ellas que trasciende lo vincular y lo grupal y se transforma en comunitario. Exacto. Por el rol que ocupamos las mujeres, ¿no? De sostén y de cuidado. Sí, y de alguna manera ese cuidado comunitario también está visto hoy, ¿no? Desde mucha bibliografía e investigaciones en la región que hablan de que este cuidado comunitario ha crecido mucho precisamente por las emergencias sociales y diversas crisis y no soluciones, ¿no? Sobre todo, que no llegan, ¿no? Y lo dice más adelante Sofía Arellano, tiene una forma de cuidar que nosotras no conocemos. Nosotras somos las feministas privilegiadas, que no conocemos esa forma de cuidar comunitaria en situaciones de extrema vulnerabilidad que tienen estas mujeres, que es un feminismo comunitario, que es un feminismo popular. Negro, es un feminismo popular. Exacto. Es una histórica, el histórico reclamo de esos feminismos a los feminismos blancos, cis,
cisgénero, ¿no? Con privilegios cis, ¿no? Exacto. Y privilegios blancos, ¿no? Caucásicos. En este punto hacemos la pausa. Y del norte. Y del norte. Feminismos del norte está capaz. Entonces esto, disculpe gente, lo estoy usando a todos como terapia, pero lo que me lleva, váyanse a la pausa pensando, ¿y yo qué puedo hacer por ser más coherente, ¿no? Si me siento feminista, ¿cuáles son mis brazos? Mis brazos están sosteniendo qué sistema. Bien. ¿Y qué tipo de cuidados están sosteniendo mis brazos? Nos vamos con esto. Váyanse con esta patillita. La Colmena. Producción Matías Capek. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Procría abre nuevas inscripciones. 1000 productoras y productores ya accedieron a asesoramiento técnico individual y grupal. 99 extensionistas trabajan en sus establecimientos para mejorar el manejo del pasto y el rodeo. Si te dedicas a la cría vacuno mixta, tenés entre 100 y 1250 hectáreas con EAT 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000 y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. De 13 a 15, La Colmena. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse. Emilia en su aguijón está hablando de las titanes o titanas. Las titanas del barrio. Del barrio, ¿no? Del barro también. Y del barro también, ¿no? Estas mujeres lideresas, referentes barriales, que lideran merenderos, ollas y buscan una solución articulada, institucional, porque muchas veces tienen las respuestas o tienen como el canal de comunicación, ¿no? Con los municipios, mucho con los municipios, ¿no? Gracias a que están organizadas desde hace algunos años. Es verdad que la coordinadora de asentamientos está íntegramente integrada mayoritariamente por mujeres. Entonces ellas están además haciendo una escuela política ahí adentro, Claro. pensaba yo, ¿no? Porque cómo se organizan, se reúnen una vez por semana por Zoom, hacen 2 reuniones anuales muy buenas de campamento, donde trabajan por comisiones, ¿no? Tienen su tesorería, ahora tienen hace pocos meses personería jurídica, ¿bien? Una de sus mayores exponentes, o la que más sobre todo es vocera
vocera de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, es Karina Ceballos, que la escuchábamos al comienzo de esta columna, y ella me hablaba de la invisibilidad de estas mujeres para las estadísticas, y después vamos a hablar de lo que está haciendo su bandera últimamente, hace años en Uruguay, pero que ellas la están poniendo en agenda y presionando para que se tomen decisiones en torno a esto, que es la renta básica universal e incondicional. Pero escuchamos a Karina Ceballos, de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, que nos habla sobre esta invisibilidad de las mujeres. Que hay muchas mujeres que no salen en esas estadísticas porque no salen al mercado de trabajo porque están cuidando. Cuando niños chiquitos, 2, 3, 4, 5, 10, es casi que imposible. Que no es lo cuando vos tenés una red, tu hermana, tu madre, pero en general los contextos de mis compañeras, la hermana también tiene 5 hijos y están solas, sin ingreso. 0 ingreso. También mujeres que tienen 65 años y más, que han trabajado 40, 50 años, como te digo, desde los 10 años, que están súper cansadas, que no pueden más. Y los ingresos que tienen son sumamente reducidos. Entre las críticas es que vayan a trabajar. Los trabajos que se nos ofrecen a nosotras son precarios, son por unos meses, te pagan poco dinero, que si tenés que pagar a alguien que vaya a buscar en escuela, o que lo vaya a traer, o que lo lleve a la gimnasia artística, que de repente alguna la lleva en las cosas del barrio, que se consiguen. Pagás el boleto, pagás la niñera, pagás más gastos de alimentación y ropa porque tenés que moverte todos los días. Al final, casi que perdés dinero. Entonces, nadie la tiene en cuenta. Tenés control, tenés que llevar al dentista, tenés que esto, lo otro. Vos comenzás un trabajo y la gente en general no te entiende. Mañana no vengo que tengo médico. Pasado se agarró broncoespasmo, no sé qué. Los moquitos no vino la maestra. Hay mujeres que no salen en las estadísticas porque están cuidando, y hay otras mujeres que ya han salido al mercado de trabajo y le dijeron, no porque no das con el nivel educativo, no porque no das con la capacitación, no porque no das con la edad, no porque vivís en un asentamiento, no porque no das con el perfil. Una y otra vez, sistemáticamente. Eso, para la autoestima de la mujer, es brutal, y para todo lo que tiene que ver con la salud mental, que es otro de los grandes temas que tiene que ver con nosotras y con nuestra organización. Siempre estamos tratando, tenemos compañeras que intento de suicidio. Y en ese momento, cuando yo digo esas cosas, sale y se difunde y parece como un boom, ¿viste? Es lamentable que tengamos que estar diciendo sistemáticamente que la gente vive entre la materia, entre la basura, que no puede más, que te llaman a mujeres que no tienen leche en polvo, pañales para los niños, que se están pensando en suicidar, para que la gente vaya tomando conciencia de que es necesario pensar en propuestas de raíz. Yo miraba un poco las informaciones en torno a la renta básica universal incondicional, y ahí aparecía, ¿no?, el ex rector de la universidad, hoy director de la OPP, Arim, en el 2017 en un debate en la universidad, Vergara también en el 2018 cuando estaba en el Parlamento. Es un tema que no entiendo cómo no se toma esa decisión. Pueden haber razones económicas, pero si hablamos de números, creo que no se está dimensionando esta gran dificultad, como decía Adela Cortina, que está vulnerando nuestra democracia, que no estén garantidos los derechos humanos básicos de las personas en este territorio, en un territorio tan pequeño y tan rico y tan solidario, con una historia tan potente de solidaridad y de civismo, ¿no?, y de republicanismo, ¿no? O sea, creo que tenemos un montón de valores que pueden sostener esta movida, este timón que deberíamos torcer todos, y especialmente el ministro de Economía y el Parlamento, ¿no?, también. Estamos más cerca de eso. Ellas lo que solicitan es esto, ¿no?, una canasta básica doble, ¿no? Son 2 canastas básicas, 12.000 pesos para menores de 18 años y para mujeres mayores de 50, incondicional y universal.
¿Se entiende? Sí. Esto me parece importante. Alguien que estuvo trabajando desde el punto de vista artístico en torno a esta renta básica universal es Sofía Echeverri, que estuvo a cargo del Departamento de Género en el gobierno anterior, dentro del Departamento de Cultura del gobierno departamental anterior de Montevideo, y nos contaba lo siguiente. Ellas en realidad a través del teatro muchas veces lo que quieren hacer es quieren hacer una obra y quieren generar material que comunique la importancia de la renta básica universal, que es la demanda, es lo que ellas necesitan y piden, y es su lucha ahora en este momento está focalizada en eso. Entonces, en ese sentido, bueno, es una necesidad que ellas reconocen y que vienen investigando y que, bueno, se han asesorado para levantar esa bandera. Entonces, me parece que en ese sentido amplifica la lucha de los feminismos y decir, bueno, nosotras podemos estar peleando por la paridad en la política, que está de más, me parece súper importante, pero no sé qué es antes y qué después, pero acá hay mujeres que en realidad están necesitando, demandando, exigiendo al Estado estas cuestiones muchísimo más básicas que hacen a la vida ya, no dentro de 5 años, ¿no? Lo que nos enseñan estas mujeres es a sobrevolar la emergencia, pero atender redes eficientes de contención rápidamente. Esto del ya, que dice ella que necesitan ellas, es hora de que nosotros como sociedad le devolvamos a estas mujeres y a estos territorios y a estas infancias lo que le debemos hace tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero esta interpelación que me hace esta columna a mí misma, a mis experiencias y a mí también modo de vida o al modo de vida de cualquier mujer urbana, universitaria, trabajadora, ¿no? Que es un privilegio para ellas, también me lo recuerda alguien que está codo a codo con ellas y capaz que de origen no tuvo el mismo origen de ellas. ¿Qué puede pensar una joven de 30 años, trabajadora de la Coordinadora Nacional de Ollas, que trabaja codo a codo y las ve a estas veteranas, las gordas del tobogán, como sus compañeras? Sofía Arellano nos dice lo siguiente. Que ellas son como grandes maestras, ¿no? Y guías de cosas, de aprendizajes prácticos y de saberes y de formas de relacionarse y de formas de dar la pelea, referencias de lucha. Llevan prácticas, trabajo comunitario, de cuidados, prácticas de colaboración, de participación en medio de las situaciones más jodidas, ¿no? De balaceras, de violencia narco, de pobreza, de contaminación. Así que en ese sentido, una, digamos, de sus grandes características tiene que ser, sin dudas, la valentía y la determinación de dar la pelea en estos, ¿no? En estos contextos tan difíciles y con cero recurso. Algo para aprender de ellas es la entrega, ¿no? Acá no hay un peso, no hay carrera de ningún tipo, ni académica ni política. Es pura entrega, es interés genuino. El intento y la realización, ¿no? Del cambio de la realidad de sus barrios. Actúan mucho más como piensan y no se quedan solamente en las palabras de cómo tenemos que ser feministas o cómo tenemos que vivir en comunidad o cómo tenemos que luchar por nuestros ideales o por nuestros barrios o por nuestras comunidades, sino que efectivamente lo ponen en práctica cotidianamente. Y ahí está como esa coherencia, ¿no? Entre lo que pienso y lo que hago. Ellas hacen lo que dicen ser, ¿no? Donde la práctica, el activismo avanza más rápido que la teoría porque tenemos urgencias, porque hay urgencias constantes. Son compañeras, son mujeres que su celular no para de sonar, que las vecinas y los vecinos en muchos casos tocan sus puertas para pedirles ayuda con cosas, todo eso. ¿Y cuál es el sentido para Lita Leites, su tarea? La escuchamos. Yo siento que ese sentido de solidaridad, ese sentido de no perder la referencia de lo que fuimos un día como país, eso nos une mucho. Esta barra que yo tengo no es precisamente la feliz de vivir en un asentamiento.
siempre pretende más. Interesa no perder valores, intentar de recuperarlos y aprender también. Aprendemos también de los gurises todos los días. Hay aspiraciones, pero quieren vivir mejor, a que no se viva la violencia que se vive hoy. Todas somos madres, todas somos abuelas. Las abuelas de los asentamientos somos diosas. Las abuelas trabajamos, igual aunque estemos jubiladas, para poder dar una mano a los nietos. Somos heroicas las abuelas. Y bueno, yo al menos los tengo prendidos en el salón, con toda la barra de los que pensamos que otro mundo puede existir un día, que otro mundo diferente tiene que haber, que decimos ciertamente que se precisan niños para amanecer, porque peleamos ese cambio de sociedad y sabemos que es simbólico lo nuestro, porque con 20 o 30 gurises de repente no vamos a cambiar el mundo. Queremos demostrar que se puede, que hay que hacerlo, que hay que luchar muchísimo por los gurises. Y llegan porque conocen a Alita, conocen a María o conocen a Raquel, porque ven que hay niños, porque ven que lo atendemos, que los mimamos, que los contenemos, que jugamos con ellos, que paseamos, que los llevamos al cine, que hacemos paseo en verano, que nos preocupamos, son ellos los importantes, son ellos que se hace lo que ellos quieren, se hablan los temas que ellos quieren y se sienten contenidos, se sienten respetados y van llevando. Y de papás difíciles, ¿por qué no? Divina Alita, ¿no? Ahí vemos fotos, sí. Imágenes del libro Mujeres con Voz, que es un relato de las distintas mujeres que integran la Coordinadora Nacional de Asentamientos, que cuentan su vida y su experiencia en la coordinadora y cómo participar de la coordinadora les cambió la vida. Muchos mensajes, vamos a cerrar ya la colmena, pero quiero decir que Rosario de Atlántida nos dice gracias por movernos el piso. Hay muchas personas dentro de un tupper o de un búnker, hay muchas mujeres que con un escarbadiente enfrentan esta realidad. Ana también, muy buen programa, las escucho siempre. Y también reflexionando sobre todo esto que estábamos conversando. Buenas, Caro y Emi, excelente la columna, siempre con un contenido imponente que sume días esta columna, dice. El Estado tiene que asumir el rol de ayuda, de soporte, muchos mensajes que vienen en este sentido, mucho para seguir conversando. Sí, tal gracias. vez más adelante podemos retomar. También Ada idea. González de Neptunia también es una referente afro de la Coordinadora de Asentamientos. No pudo enviarme un audio, pero sí me dice, tenemos que estar en los territorios, estar con las mujeres. Estamos en los rincones más olvidados, la pobreza tiene color de piel, muchas y muchos tenemos que reconocer nuestros privilegios, a partir de ahí poder revertir alguna cosa. Muy bien, Emi, muchas gracias. Vamos a cerrar la colmena, ya viene Par en el Mundo y nos vamos con Pata Negra, ¿no? A propósito de esta consigna de música española, bueno, estamos hablando de alguna manera de un grupo que tiene que ver con el flamenco, con Rafael Amador, que murió hace poco este año, sí. Fundador de Pata Negra y cofundador de Veneno. Muchas gracias por acompañarnos.